Los que trajeron Biblia, vamos a ir a la palabra de Dios y luego vamos a hacer una oración especial. Segunda de Reyes, capítulo 12 y versos 6 y 7. Estos dos versículos quiero compartir con ustedes en esta noche. Palabra de Dios entonces en Segunda de Reyes, capítulo 12, versos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Esto es palabra de Dios y damos un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Aleluya. Cuando Joás comenzó a reinar en Jerusalén, era muy jovencito, de muy tierna edad, pero eso no le impidió tomar una decisión sabia, una decisión inteligente, una decisión que honrara a Dios. Él decidió poner a Dios y las cosas de Dios en primer lugar. Él podía haber tomado alguna decisión demagógica de gobierno, pero él dijo: primero es honrar a Dios en nuestra patria para que luego nos vaya bien. Él había notado algo que quizás el resto de sus compatriotas no habían notado, y era que la casa de Dios estaba descuidada, el templo estaba descuidado, en especial había grietas que reparar. Y él puso atención en aquello, en las grietas del santuario, en las grietas del templo. Él dijo: es necesario que arreglemos estas grietas, porque Dios no va a descender, Dios no se va a manifestar, Dios no va a mover su gloria en un lugar descuidado, en un lugar roto, en un lugar en definitiva donde no se honra su nombre. De alguna manera Joás era consciente de que aquel descuido no era solamente estético, sino que era un descuido espiritual. A Joás no le preocupaba la cuestión estructural del templo. A Joás no le preocupaba la cuestión estética del templo, más allá de que eso era notorio. A él le preocupaba que ese descuido, que esa falta de honra, que esa falta de atención, que esas grietas que estaban en el templo hicieran que el corazón de Dios se entristeciera y que su presencia no descendiera a aquel lugar, que su gloria ya no se manifestara en ese lugar. Joás tenía una paranoia santa, ¿verdad?, por cuidar la presencia de Dios. Y esa misma paranoia santa tiene que estar en cada uno de nosotros. A vos y a mí nos tiene que embargar en esta noche el espíritu de Joás, el deseo de hacer lo mejor para Dios, para que su gloria descienda, para que su gloria se manifieste, para que su gloria se haga presente entre nosotros. Debemos cuidar el templo de Dios, debemos cuidar las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Porque en definitiva Joás sabía que a Dios le gusta habitar donde hay excelencia, donde hay honra. Yo decía días atrás, Dios, su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios va donde se lo invita, pero se queda donde se lo honra. Dios se queda donde se lo honra. Y cuando Joás vio la condición del templo, dijo: acá Dios no está siendo honrado. Entonces Dios no se va a quedar entre nosotros, no se va a instalar, no se va a manifestar. Y yo quiero que la Shekinah, yo quiero que la gloria, yo quiero que el poder del Dios creador del cielo y de la tierra, del Dios de Israel, habite entre nosotros, que somos el objeto de su amor. Aleluya. Pero claro que Joás entendió que para que eso sucediera, él debía reparar lo que estaba mal, debía reparar lo roto, debía reparar las grietas, debía volver a honrar a Dios.
Debía poner el templo otra vez en condiciones para que Dios se alegrara de aquella actitud de honra y pudiera volver a descender al templo de Jerusalén. Entonces él dio una orden como rey. Le dijo a los sacerdotes: pidan la ofrenda de todo el pueblo que va al templo, y cuando ya tienen el dinero suficiente, reparen las grietas del templo, porque esto es prioridad. Diga conmigo: eso es prioridad. Él dijo: esto es prioridad. Ni bien ustedes tengan el dinero, llamen a los albañiles, llamen a los carpinteros y arreglen las grietas del templo. Pero la Biblia dice que pasaron meses y que pasaron años, 23 en realidad, demasiado, 23 años, y los sacerdotes todavía no habían reparado las grietas del templo. Entonces esto preocupó a Joás y dijo: de hoy en adelante nadie toca un peso más. Ningún peso más va a ninguna otra cosa que no sea reparar las grietas del templo, porque debemos honrar a Dios con todo nuestro ser. Basta de dilatar, basta de postergar, basta de mirar para el lado, basta de hacernos los distraídos, dijo Joás. Vamos a honrar a Dios. Hermanos queridos, hermanas queridas, el templo representa nuestra vida espiritual. El templo representa nuestro corazón, representa nuestro matrimonio, representa nuestra casa. Las grietas simbolizan todas aquellas cosas que están mal en nuestra vida y que deterioran nuestra relación con Dios. Cosas que a veces minimizamos, cosas a las que no les damos demasiada importancia, que las dejamos pasar. Y justamente por dejarlas pasar, por minimizarlas, por subestimarlas, es que van siendo una señal silenciosa de un gran deterioro y de una futura catástrofe si las cosas no se toman a tiempo. ¿Cuántas veces nos pasa lo de los sacerdotes del templo de Jerusalén, verdad? Que hay cosas que están mal en nuestra vida. Hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que afectan nuestra relación con Dios, deterioran nuestra relación con Dios, pero nosotros decimos: es una soncera, es una estupidez, esto es muy chiquito, esto no va a cambiar, no me va a cambiar la vida, no va a cambiar mi relación con Dios. Pero son justamente esas pequeñas grietas, ¿verdad?, las que nos están preanunciando una futura catástrofe, un problema en puerta. La palabra de Dios dice que las pequeñas zorras echaban a perder las vides. Las pequeñas zorras entraban a las vides en Israel y comían las raíces. No eran las zorras que podían llegar al fruto, eran pequeñas, no llegaban allí, pero comían las raíces y echaban a perder las vides. ¿Cuántos me van entendiendo? Las pequeñas zorras. También la palabra de Dios dice en Eclesiastés que una mosca echa a perder el perfume del perfumista cuando se posa en aquel líquido. ¿Sí o no? Una pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumista. A veces son las pequeñas cosas que toleramos, que dejamos pasar, las pequeñas grietas, las que están anunciando que algo está mal, que algo tenemos que cambiar y que no podemos postergar, que no es mañana, que no es el mes que viene, no es el año que viene, no es vamos a ver, es hoy, es ahora. Tiene que ser prioritario para ti, para mí, reparar nuestra relación con Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque imagínese, usted tiene una grieta en el techo de su casa. En un día tan bonito como el de hoy quizás no le signifique mucho, pero imagínese que viene una tormenta, ¿verdad? Y esa grieta que siempre estuvo ahí, que usted dijo: no me cambia a mí el día, no me preocupa demasiado. Porque las circunstancias quizás les eran favorables, pero cuando los vientos cambian y vienen las tempestades, esa grieta te puede dar un gran dolor de cabeza. ¿Cuántas veces nos habrá pasado tener que correr el tele del lugar
la cama, el sillón o algún mueble que con tanto esfuerzo compramos porque justamente ahí estaba la gotera. ¿Sí o no? Te complica, claro que sí. Usted ve una grieta en la pared y usted dice, bueno, pero la pared sigue en pie, sigue estando ahí. Es una grieta. Pero si usted no la repara a tiempo, a futuro, le puede generar una pérdida. Imagínense aquí en la provincia de San Juan o en otras provincias también tan lindas de Argentina donde hay diques y están esos murallones de contención. Una pequeña grieta sería una señal para los ingenieros de un inminente peligro. Para vos y para mí sería solamente una cuestión estética, un detalle en el murallón. Pero para un ingeniero civil es todo un anuncio silencioso de que una catástrofe está en puerta. Entonces, ¿qué es lo que va a decir ese ingeniero? Reparemos la grieta, porque si no lo hacemos a tiempo, acá vamos a tener un problema, acá vamos a tener una inundación, acá algo va a salir mal. Imagínese un barco que tiene que cruzar el océano, pero que en su línea de flotación le apareció una pequeña grieta, un tornillo que fue ajustado de más y que generó por ahí una pequeña grieta hacia un costado. Para usted y para mí, bueno, sería simplemente un detalle estético, pero para los constructores, ¿verdad?, de aquel barco sería la señal de un inminente naufragio y peligro. Así también pasa en nuestra vida espiritual. Hay grietas que van apareciendo, que nos anuncian que algo está mal y que tenemos que reparar, que tenemos que cambiar, que tenemos que prestarle atención. ¿Para qué? Para no perder la presencia de Dios, para no perder la manifestación de Dios, para no perder el rumbo de nuestra vida, para no caer en desgracia, para que no nos vaya mal en el día de mañana. Es hoy que tengo que arreglar las grietas antes que se hagan más grandes. Hay grietas que se van produciendo, por ejemplo, en nuestra vida espiritual. Y esas son muy peligrosas, porque son tan pequeñas que las subestimamos, que no le damos demasiada importancia, que no nos detenemos a reparar en ellas. Por ejemplo, una pequeña grieta en la vida espiritual es cuando uno es consciente de que ya no estoy orando como antes. Antes tenía una vida de oración, antes me levantaba y lo primero que hacía era encomendar mi día a Dios, doblar mis rodillas al pie de la cama, hacer mi oración. No salía de mi casa sin primero encomendarme a Dios. Y últimamente, pastor, vengo notando de que perdí ese hábito. No sé desde cuándo ni dónde, pero siento que perdí ese hábito. Ya no estoy orando como antes. Ya no me estoy encomendando a Dios como antes. Son pequeñas grietas que tú puedes decir no cambian nada mi día, porque gracias a Dios salgo, voy, vengo, entro. Todos los días vuelvo a mi casa, Dios es fiel, Dios me guarda, pero es una pequeña grieta en tu corazón y en tu vida espiritual que está señalándote un peligro, de que algo no está bien, de que algo está mal. Quizás muchos de los que están aquí hoy en el templo, los que nos están viendo ahora a través de la tele o escuchando a través de la radio, dicen, pastor, antes yo era un enamorado de la palabra de Dios. Era mi mate, la radio y la Biblia. No pasaba un solo día en mi casa sin que yo abriera la Biblia, marcara un versículo, leyera un salmo, buscara un pasaje para que Dios me hablase, para que Dios hablara a mi vida. Y hoy, pastor, la Biblia es un decorado en mi mesita de luz. Hay gente que no sabe ni dónde dejó la Biblia. Hay gente que viene a la iglesia sin Biblia, total dice, pastor va a poner el versículo en la pantalla, porque no saben dónde dejaron la Biblia. Y si encontrás la Biblia, capaz que te encontrás ahí con el último recibo de sueldo, te encontrás con algún trámite que perdiste. Mira vos. Hay gente, yo sé que vos dirás, no, a mí no me pasa, pero hay gente que le pasa. Yo no sé a quién Dios le está hablando, quizás a uno. Pero hay gente que quizás antes leía la palabra, hacía su devocional, se levantaba, leía la palabra, se iba a acostar, leía la palabra de Dios. Y hoy quizás la Biblia es un decorado en tu mesa, en tu mesita de luz. Te acompaña pero como un amuleto. Hay gente que dice, me compré una Biblia chiquita, más que espada es un cortapluma, para llevar en el auto, para que no me moleste, para que sea chiquita, para que me entre la guantera.
Pero la tienen de amuleto, ¿verdad? La Biblia la escuchás por la radio o la lees solamente un ratito acá en la iglesia, 2 versículos como ahora. Sin embargo, este bendito libro es el pan de vida. Vos y yo tenemos que leer todos los días la Biblia para ser alimentados con el maná del cielo, con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Son grietas. Pequeñas grietas. Pequeñas grietas que van apareciendo, que decimos, no es nada, pastor, no es nada, no me cambia mi día, no cambia mi estructura, no, esto no me derriba, esto no me desenfoca, pero son pequeñas grietas que van apareciendo. De repente tú eras de esas personas que decías, yo quiero aprovechar la mayor cantidad de reuniones, gloria a Dios que el santuario tiene reuniones de lunes a lunes, porque en otro tiempo vos eras un ansioso espiritual de venir a la iglesia, de congregar, de decir, si fuese por mí yo viviría dentro de la iglesia. Y quizás últimamente te cuesta tomar la decisión de venir. Tenés unas luchas terribles antes de venir a una reunión. Por ahí haces tatetí y decís, bueno, no una en la semana porque no me quiero fanatizar. Son pequeñas grietas, ¿me vas entendiendo? Que van apareciendo. Quizás en otro tiempo vos tenías una preocupación por cumplir tus promesas con Dios. No, pastor, yo le hice una promesa a Dios a principio de año que le iba a servir y no le estoy sirviendo, y eso te carcomía la cabeza. Eso te carcomía el corazón, no podías estar tranquilo. Venías a la iglesia y te sentías mal, aunque la unción estaba en la reunión, porque decías, yo me siento mal porque estoy acá en una butaca y este no es mi lugar. Este no es mi lugar. Yo le hice una promesa a Dios que le iba a servir, iba a estar en la puerta como obrero, en la radio, en el hospital donde Dios me necesitara. Y van pasando semanas, días, meses, y yo no estoy sirviendo a Dios. Y de repente, en otro tiempo, eso te generaba una preocupación. Eso te generaba un malestar interno, un bendito malestar interno. Pero hoy te da lo mismo. Te da lo mismo y hasta te autoconvences de que así es mejor para no tener tanta lucha, de que así es mejor para no tener problemas en tu casa, que así es mejor porque servir a Dios te genera mucho gasto, es venir muy seguido a la iglesia, es tener que invertir mucho tiempo y yo no sé si estoy para eso. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo, verdad? En otro tiempo para vos era una preocupación. ¿Cómo voy a deshonrar a Dios si yo le hice una promesa al Señor? Pero fue pasando el tiempo y te olvidaste. Y esa es la grieta en la pared. Vos decís, pero está todo bien, pastor, ¿eh? Está todo bien. Sí, pero hay una señal silenciosa, ¿verdad? De una debacle, de una pérdida futura, de que algo no está bien, de que tu futuro no va a ser tan promisorio como tu presente. Porque hay grietas y las grietas hay que cerrarlas. Las grietas hay que cerrarlas. ¿Cuántos me van entendiendo? Hay grietas que tienen que ver con nuestra obediencia a Dios. En otro tiempo quizás era de las personas que decía, pastor, yo la ofrenda ya la traigo preparada desde casa. Porque para Dios lo mejor. Y hoy cada vez que llega el momento de la ofrenda te estás peleando con los cocodrilos que están en la cartera o en el bolsillo. Quizás tú eras de los que tenía esa paranoia santa de decir, el diezmo es sagrado, el diezmo no se toca, sea de la jubilación, de la pensión, de lo que yo gano, de las ventas, del negocio, el diezmo es sagrado. Gano 150, 15,000 pesos, que es mi diezmo, es de Dios. Yo no lo toco, pastor. No lo toco porque eso es sagrado. Dios me guarde y me libre de echar mi mano en lo sagrado y de robar lo que es de Dios. Quizás en un tiempo tú eras de ese club, de los que tenemos una paranoia santa por honrar a Dios y por decir, no se toca lo sagrado. Pero de repente no sé qué pasó, qué grieta apareció, y de repente cierto día te convenciste de que no es tan importante.
que Dios no se va a enojar si una quincena o un mes yo no doy el diezmo. Dios no se va a enojar si yo tengo que priorizar pagar la cuota de la heladera o arreglar el auto que se rompió. Porque Dios sabe que yo tengo muchos problemas, que yo tengo muchos gastos y que de dónde voy a sacar. Entonces, lo que estaba ahorrado, guardado, que era de Dios, lo usaste porque tuviste que cambiar el celular, porque tuviste que arreglar el auto, o porque se te antojó llamar al delivery para una pizza en un sábado de película. Pero vos decís, pastor, pero pará, pastor, está todo bien, no pasa nada. Mi pared está ahí firme, mi techo no se vino abajo, mi vida espiritual no se derrumbó, mi matrimonio está intacto, todo está igual. Sí, pero hay señales y hay que prestarle atención a las señales. Cuando ya no sos el mismo de antes, cuando ya no cuidás la presencia de Dios como antes, cuando ya lo sagrado se te vuelve común, cuando el respeto por Dios se va perdiendo, cuando las cosas, el temor por Dios ya no es el mismo de antes, son las grietas en el templo. Las grietas en el templo. Yo me crié, y tengo algunos años, ¿no?, en la iglesia, mis abuelos, mis padres, todos cristianos. Así que desde muy chiquito en la escuelita bíblica y en la iglesia, escuchaba a mis pastores predicar acerca de la venida de Cristo. Y cuando de repente el pastor decía, hermanos, hoy voy a predicar acerca de la venida de Cristo porque ya estamos muy cerca del final. A mí me agarraba un miedo, hermano. Yo dejaba de corretear por los pasillos y me iba a esconder al lado de mi mamá, que era así grandota como yo. Y quería hacerme chiquito ahí en la butaca, en el banco de madera en realidad. Quería que me trague porque me agarraba un miedo a mí. Ya se viene el fin. Cristo viene pronto, ¿sí o no? Y el que no está preparado se va a quedar para verle la cara al anticristo. ¡Wow! Y yo decía, dentro mío, me parece que soy uno de esos. Porque no andaba por ahí muy ajustado a las leyes de Dios. Y por supuesto uno tenía ese temor reverente. Y después fue pasando el tiempo y vos de tanto escuchar un mensaje, es como que se te vuelve común. Y llega un momento donde estás en la butaca de la iglesia y el pastor dice, vamos a predicar acerca de la venida de Cristo. Y dices, capaz que viene el año que viene, capaz que yo me muero antes. Y vamos perdiendo el temor. Y lo que antes nos causaba un temor reverente, ahora es que predique nomás el pastor. A mí no me mueve el amperímetro. Y si hay algo que yo le pido a Dios siempre, es no perder ese temor reverente. Porque viste que a veces la habitualidad hace que ciertas cosas se te vuelvan comunes. Yo siempre le pido a Dios, estando en la oficina antes de salir, Señor, dame el mismo nerviosismo que el primer día. Nunca voy a olvidar el primer día que me llamaron a predicar. Si tenía la edad de Walter era mucho. Y ese día estaba el pastor de nuestra matriz central y un grupo de ancianos que no eran como los pastores de hoy, viste, todos buena onda. No. Esto eran muñequitos, eran piezas de museo, eran bravos. Te miraban de arriba abajo y te evaluaban y no te dejaban pasar una. Así que yo me acuerdo que hice una mezcla de todo. Adán lo puse en el Apocalipsis, que es la cuestión que transpiraba, pues terminé. Dije, esto no es para mí. Y de ese día en adelante, aunque yo tenía otros planes, Dios tenía planes distintos conmigo. Y mire que llevo tantas reuniones, tantos meses, tantos años subiendo a un altar como este para dar la palabra de Dios. Pero les puedo asegurar, gente, que cada vez que subo aquí me tiemblan las piernas porque sé que tengo que tener un temor reverente por la presencia de Dios. Y el día que pierda eso, será la grieta, la señal de que algo está mal. Si lo hago por costumbre, por canchero, porque yo la sé, entonces ese día significa que la presencia se fue. Amén. Son cosas que nosotros debemos cuidar.
que cuando de repente no están, se convierten en grietas que nos van dando una señal. Hay grietas en nuestra vida espiritual, hay grietas en nuestro carácter, como yo decía hoy a la mañana. Pablo dijo que vos y yo somos cartas leídas ante el mundo, que nuestro carácter habla de nuestra condición de hijos de Dios, y que el carácter de una persona no se conoce por lo que la persona dice, sino por lo que la persona hace. Si vos querés conocer el verdadero carácter de una persona, quién es una persona, no va por lo que escuches, sino por lo que veas, por cómo actúa, cómo es su vida. El carácter de una persona no se conoce por lo que dice, sino por lo que hace. Eso es lo que enseñó Pablo cuando dijo, vosotros sois cartas leídas. Dios nos llamó a ser luz del mundo, sal de la tierra. Significa que nuestro carácter cuenta a la hora de presentar a Dios y que Dios sea glorificado a través de nosotros. Y nosotros debemos cuidar de un carácter santo, de un carácter íntegro y de un carácter honesto. Amén. Porque la gente necesita ver en nosotros el reflejo de Cristo. Hay mucha gente ahí afuera desengañada, desencantada, porque conoció cristianos, entre comillas, que decían una cosa, pero hacían otra. Pero Dios está levantando una generación de Joás aquí en el santuario, en Caucete, en San Juan. Aleluya, gente preocupada porque no haya grietas, por la integridad, por la honestidad, gloria a Dios, por la santidad, porque la Biblia dice, sed santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Y muchas veces descuidamos nuestra integridad, descuidamos nuestro carácter. Cuando digo carácter no me refiero al mal carácter, sino a nuestra personalidad. Y dejamos que vayan apareciendo grietas. ¿Y cuáles son las grietas en nuestro carácter? Palabras que antes no decíamos y que ahora están apareciendo en nuestro vocabulario, pero que no son parte del vocabulario de un cristiano. Usted me entiende, ¿verdad? No hace falta que dé detalles. Porque el día en que usted se entregó al Señor, Dios no solo limpió tu corazón, sino que también Dios limpió tu boca. Y la Biblia dice en Santiago capítulo 3 que de un mismo grifo, que de una misma boca no puede salir agua dulce y agua salada. Yo no puedo decir gloria a Dios hoy aquí domingo y mañana lunes contarle chistes verdes a mis compañeros de trabajo. Es incompatible, gente. Porque eso que está ocurriendo el lunes es una grieta en mi carácter, sobre la cual yo debo prestar atención, porque es una señal silenciosa que estoy negociando mi carácter, que estoy negociando mi santidad. Alguno dirá, pero pastor, somos de carne, estamos en el mundo, no es para tanto, a cualquiera se le escapa una palabrota. Bueno, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que no se te escapa, sino que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, un hijo de Dios no va a estar mintiendo. No digo que seamos perfectos, pero sí que combatimos contra eso. Un hijo de Dios no va a estar diciendo mentiritas piadosas para tapar otra mentira y hacer una bola de nieve de mentiras. No, porque se supone que el Dios que vive en tu corazón, ¿verdad? Te dice, ojo, alerta, alerta, grieta en puerta, ¿sí o no? Y tú dices, no, voy a recular, voy a ir para atrás porque no es parte de mi carácter. Esto no es mi esencia. No me llamó Dios a esto. Entonces la Biblia dice que los dichos de tu boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Si tú estás notando que se te pega el lenguaje del mundo, si tú estás notando que se te pegan las palabrotas de tus amigos o compañeros del laburo o del vecindario, si cuando vas a jugar a la pelota necesitas recurrir a las mismas palabrotas que dicen los demás, entonces hay grietas que se están abriendo en tu carácter, que a Dios no le gustan y que Dios te está diciendo hoy a través de mi boca, ojo, prestar atención.
porque son señales silenciosas. Amén. Cuando un cristiano, un hijo de Dios, se detiene en la internet a ver un contenido erótico, pornográfico, algo que no va a edificar tu vida, tú dices, pero no, es mi problema, yo no le hago mal a nadie, no me meto con nadie, esa es mi intimidad. Pero estás negociando tu santidad, estás negociando tu carácter y se está abriendo una grieta. Se está abriendo una grieta en tu corazón y en tu vida. Y es una señal de peligro, peligro, peligro. Algo está mal, estás hipotecando tu futuro. Estás abriendo una puerta. Estás negociando tu integridad delante de Dios. No es bueno. No es bueno. Grietas en nuestro carácter. Cuando miramos quizás con desprecio o con mal ojo a nuestro hermano, porque sentimos que Él nos hizo algo y guardamos amargura, resentimiento, falta de perdón, enojo. Tratamos de camuflar por fuera, no pasa nada, pero pasa. Porque vos pasás por el pasillo, saludás a uno, a dos, pero a este no lo saludo, porque con este tengo una cuita pendiente. Y es una grieta en tu carácter, es una grieta en tu carácter. Vos guardás amargura, falta de perdón. O como el caso de Saúl que predicábamos el viernes aquí, que miraba con malos ojos a David. Y desde aquel día un espíritu malo entró en el corazón de Saúl simplemente por eso. Porque él no selló la grieta. Él no restauró la grieta que se había abierto en su corazón. Tuvo celo y envidia de su hermano. Y en vez de verlo como hermano, lo vio como un enemigo, como la competencia, como la luz a apagar. Y a partir de ese momento un demonio, un espíritu malo tomó control de Saúl. Y él nunca cerró esa grieta. Y aunque siguió siendo rey, nunca más fue el mismo. ¿Alguien me está entendiendo? Porque usted tiene que entender esto, gente. Que es probable que usted diga, esa grieta moral, esa grieta en mi carácter, esa grieta en mi vida espiritual no me afecta. No cambia nada. No le hago el mal a nadie. Es mi problema. Puede ser que sea verdad. Ahora, piensen esto. ¿Por qué los sacerdotes se tardaron 23 años en reparar las grietas del templo? Porque seguramente ellos iban todos los días al templo y decían, no pasa nada, está todo bien, no hay apuro, mañana, la semana que viene, el mes que viene, esto no es tan urgente, el templo está de pie, las paredes están de pie, el techo está de pie, todo está igual. Cuidado con ese peligro, porque los sacerdotes decían está todo igual, pero en realidad nada estaba igual, porque aunque estaban las paredes físicas, el techo, los cortinados, la presencia de Dios ya no estaba en ese templo, porque ellos habían descuidado la honra. Ellos habían descuidado la presencia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Y ese es el mismo peligro, esa es la misma alerta, que el diablo te convenza de que esas pequeñas grietas en tu carácter, en tu moral, en tu santidad, en tu vida espiritual, en tu matrimonio, no afectan en nada. No afectan en nada. Mañana te vas a levantar como todos los días, mañana tenés que ir a laburar, mañana otra vez lo mismo. Pero en tu vida ya nada es igual. Porque aunque tú sientes que tu vida sigue sumergida en la misma rutina de siempre, el peligro es que la presencia de Dios día tras día se va retirando. La presencia de Dios día tras día se va alejando. Y hermanos queridos, no hay nada más peligroso, no hay nada más triste y no hay nada más terrible que ser un templo sin la presencia del Dios del templo.
No hay nada más triste que ser un cristiano nominal, pero no real. No hay nada más triste que vivir de fachada, de la sonrisa del payaso, pero por dentro sentir que ya no queda nada, que no hay presencia, que no hay gloria, que no hay unción, que no hay fuego. Aleluya. Yo quiero que me falte todo, pero que no me falte su presencia. Aleluya, yo quiero como Joás reparar las grietas, porque quiero que la presencia de Dios no se vaya de mi vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, si tú sientes que en tu matrimonio hay algo para reparar, repara. No digas el tiempo va a encargarse, el tiempo va a curar las heridas. No todas las frases hechas por ahí tienen apoyatura bíblica o son verdad. Una de las grandes mentiras que hemos comprado como verdad, o que la sociedad, mejor dicho, ha comprado como verdad, es: el tiempo se encarga de curar todas las heridas. Mentira. Es como que yo diga: el tiempo se va a encargar de cerrar esa grieta. ¿Usted vio alguna grieta en la pared que el tiempo la cure? Que el tiempo la cierre. Que usted dice: no importa, yo me voy a dormir, seguramente mañana cuando me levante esa grieta ya no va a estar. Va a estar. ¿Y sabe qué? A medida que pasa el tiempo, semanas, meses o años, esa grieta se va a dilatar. Se va a abrir cada vez más. Va a tender a abrirse. Hay problemas que no los arregla el tiempo. Hay problemas que usted no puede postergar o dejar para mañana. Hay situaciones que usted no tiene que dejar que la vida se encargue. Porque esperar que una grieta en tu estructura espiritual se cierre es como esperar que el tiempo sane una herida. No la va a sanar. Tú tienes que enfrentar. Tú tienes que hablar, tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que cancelar. Tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que aplicar remedio sobre tus heridas, vino y aceite, como en el samaritano que estaba acá, como aquel que el samaritano acudió en el camino, ¿sí o no? Tú tienes que hacer algo, porque si no las heridas no se van a cerrar. Las grietas en nuestro carácter, en nuestro matrimonio, no se cierran a menos que nosotros decidamos reparar. Por eso la palabra del rey Joás fue apremiante. Les dijo: señores, a partir de ahora no me tocan un solo peso más. A partir de este momento inviertan en reparar las grietas. Y esta es la misma palabra que hoy el Espíritu Santo está soltando sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Invertí tiempo, invertí voluntad, invertí humildad, invertí oración, aleluya, honestidad en reparar esa grieta. No sea que en tu futuro vengas a tener un problema. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. La Biblia dice, por ejemplo, a nosotros los esposos, los varones, traten, dice la Escritura, a vuestras mujeres como vaso frágil. Trátenlas bien para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Significa que muchas veces una grieta en el matrimonio, una discusión no sanada, una discusión no hablada, el sol sobre nuestro enojo puesto antes de irnos a dormir, llevarnos la amargura a la almohada, puede hacer que tus oraciones no lleguen ni al techo. Y uno por ahí está buscando cuál es el problema en mi vida. ¿Será que no tengo suerte? ¿Será que Dios no me quiere? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que...? No, es que hay una grieta que de tan pequeña que es, la subestimamos, la minimizamos. Y el problema de que esa oración está teniendo estorbo es que hay un conflicto en el matrimonio que no fue hablado. Si bien este versículo que yo acabo de mencionar va para los hombres, pero eso no significa que no deba haber una reciprocidad. Que la mujer no deba
darle también la honra a su marido como corresponde y entender que es el sacerdote del hogar. Siempre en todo hay una reciprocidad porque el tango se baila de a dos. Entonces de repente uno dice, bueno, yo discutí en mi matrimonio y ahí estamos durmiendo en camas separadas, ahí estamos que nos llevamos como perros y gatos, ahí estamos que cada uno administra su plata, ahí estamos que cada uno tira para su lado, que cada uno, él defiende a la nena, yo defiendo al nene. Y uno dice, pero no pasa nada, todo sigue igual, la estructura sigue igual. Sí, pero tus oraciones tienen estorbo. Tus oraciones no llegan al cielo. Entonces tú oras y no pasa nada. Tú ayunas y no pasa nada. Tú le pides a Dios y no pasa nada. Y el problema no es un mega problema. Es que hay algo que no ha sido reparado. Hay algo que no ha sido reparado. La Biblia le dice a los hijos, honren a sus padres, honra a tu padre y a tu madre, para que tengas largura de días y te vaya bien, porque este es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento que Dios estableció en la Biblia con promesa es para los hijos. Los hijos que honran a sus padres, que obedecen, que escuchan, que atienden el consejo. ¿Verdad? Que no contestan, que no son altivos, que son humildes. Que no importa la edad que tengan, yo puedo estar casado, pero debo seguir escuchando el consejo de mi padre, porque él es la persona que me trajo al mundo y que tiene algunos añitos más recorridos y sabiduría también para darme una palabra. Amén. Honra a tu padre. Pero cuando uno deja de honrar, de repente la vida no se te hace ni tan larga, ni tan linda, ni tan bella como debería ser. Y uno dice, ¿qué será? ¿Me estará faltando el celular con 5 cámaras? ¿Me estará faltando la zapatilla con las 3 tiras? ¿Me estará faltando la chomba con el cocodrilo? No, lo que te está faltando es la obediencia a la palabra de Dios. Es honrar a tu padre y a tu madre para que Dios te dé felicidad, largura de día, bendiga tu trabajo, bendiga el trabajo de tus manos. Aleluya, y te lleve a un destino de gloria. Wow. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso quiero finalizar, porque se nos fue un poquito la hora. Quiero finalizar con esta palabra. No postergues. Si de repente esta palabra te habló, yo sé que esta no es una palabra, wow, que nos despierta el aplauso, el gloria a Dios, porque es una palabra quizás de exhortación. Pero es necesaria. Y si esta palabra te ayudó a detectar grietas, en buena hora. Sirvió el cometido. Sirvió este mensaje. Sirvió que yo me haya parado aquí. Si de repente esta palabra te ayuda hoy a pensar y decir, a ver, ¿qué grietas se está viendo en mi vida? En mi vida espiritual, en mi carácter, en mi relación matrimonial, en mi finanza. ¿Cuáles son esas pequeñas zorras, esas pequeñas grietas, esas fisuras que está teniendo mi conducta, mi vida cristiana? Si esta palabra te está ayudando a identificarlas, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No digas, bueno, voy a ver, quizá le ponga una manito de pintura por encima. No sirve. Quizás llame a uno de estos pintores que le ponen un poquito o mucho enduido y se arregle. No sirve. Diga conmigo, no sirve. No. Por encimita no sirve. Porque seguramente ya muchas veces en la vida hiciste eso. Muchas veces ya en tu vida quisiste arreglar por encima. Jesús dijo, nadie pone remiendo nuevo en paño viejo. Nadie pone parche nuevo en un odre viejo, porque lo uno y lo otro se rompe. Eso sale a la luz muy rápido, gente. No te engañes. Si hay una grieta hay que repararla. ¿De qué manera, pastor, yo puedo reparar esas grietas? Invirtiendo. ¿Qué le dijo Joás a los sacerdotes? Inviertan. No se trata de plata. No voy a desembocar en la ofrenda. No te voy a hablar de un pacto. Te voy a hablar de inversión. De que empieces a atender esas áreas de tu vida en las que tú sabes que hay ciertas debilidades, ciertas grietas, ciertos avisos silenciosos. Yo decía hoy por la mañana, cuidado, porque las enfermedades más complejas y más mortales suelen ser las silenciosas. Las catástrofes más grandes son aquellas que uno no espera.
que vienen de manera abrupta y silenciosa. Y a veces por no estar determinadas cosas en nuestros planes o por ser silenciosas las subestimamos. Y son esas cosas a las que le tenemos que prestar atención. Porque hoy es una grieta, porque hoy no pasa nada, pero mañana hay un poquitito menos de Dios en tu vida. Y de acá a una semana bastante menos de Dios. Y cuando te quieres dar cuenta, ya caíste en el desinterés por las cosas de Dios. Ya estás en Egipto, ya estás con grietas por todos lados, ya sos una vasija rota. Y después cuesta mucho levantarse. Yo he visto, y lo digo con tristeza, con pesar, a tantos cristianos, tantos creyentes, con dones, talentos, ministerios, con un futuro impresionante por delante para servir a Dios, desperdiciar esa posibilidad por no reparar las grietas a tiempo. No, porque yo estoy enojado con fulano. Y esa grieta, ese enojo no sanado, le llevó a perder su ministerio. Que Dios no lo usara. Porque Dios no va a fluir en un templo agrietado. Dios no va a fluir en alguien que no puede perdonar, que no puede sacar la amargura del corazón. He visto a tantas personas no prestar atención a un mensaje como este, no prestarle atención a sus grietas morales y decir, es una soncera, yo después voy y le pido perdón a Dios y es la mano de bleque, ¿no? La pintura por encima. Pero no haber una inversión sincera de transformación y de cambio. Y de repente hoy ser tizones apagados, no ser ni siquiera la sombra de lo que un día fueron. Porque no repararon las grietas. Porque dijeron, un vaso de alcohol no me va a robar la santidad. El problema no es el vaso de alcohol. El problema es la grieta. Es la fisura que estás abriendo. ¿Verdad? Es como aquel que se pregunta, ¿y será que un porro, que un cigarrillo, será que una cerveza me va a cambiar, una cerveza me va a cambiar la condición? No, la pregunta está mal hecha. No es si eso es pecado o no, sino qué puerta abre en tu corazón, qué grieta abre en tu vida. Porque en otro tiempo ya te costó mucho cerrarla y Dios te sacó de eso. Y si Dios te sacó de eso, te tenés que cuidar hasta de la copita de la Santa Cena. Aunque nosotros no servimos el vino con alcohol. Acá no tiene alcohol, quédese tranquilo. Pero por las dudas preguntá. Porque de eso te sacó Dios. Entonces el problema no es si un cigarrillo es pecado, si una cerveza es pecado, si una noche en el boliche es pecado, si acostarme con fulana. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué grieta estoy abriendo en mi vida? ¿Qué descuidos estoy cometiendo que luego se pueden hacer cada vez más grandes porque voy a tender a naturalizar eso? Y una vez que yo lo naturalice y pierda mi carácter delante de Dios, mi santidad delante de Dios, cuán difícil me va a ser volver al principio. Mi oración es que no te tardes 23 años como los sacerdotes de Jerusalén. Mi oración es que en esta misma noche te levantes con el espíritu de Joás y digas, Dios me va a ayudar a restaurar todo lo que estaba roto en mi vida. Ponte de pie y dale un aplauso más fuerte a esta palabra. Porque si esta palabra llegó a tu corazón, si sentís que esta palabra ha sido una palabra de Dios, quiero que le des un aplauso bien fuerte a esta palabra. Vamos a adorar. Dale fuerte el aplauso a la palabra de Dios. Mi alma te alaba, Jesús.